Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Les voy a presentar un caso clínico que tuvimos en sala, en el Devoto A. Es una paciente de 65 años, con una B6 en 6, que comienza con desorientaciones y discursos incoherentes de un mes de evolución, y en los últimos 10 días previos a la consulta agrega la habilidad emocional. Lo que quiero remarcar es que era una paciente que vivía completamente sola, totalmente independiente, y en un mes de evolución, que fue en septiembre, la paciente se empieza a perder en la casa, empieza a olvidar los objetos, motivo por el cual los hijos se la tienen que llevar a vivir con ellos. Pero hasta ese momento era una paciente totalmente independiente. Como antecedentes, bueno, era una B de 6 en 6, tenía hipertensión arterial, un bocio tiroideo, y estaba medicada con amlodipina, atorvastatina y clonazepam. Al examen físico, era una paciente IEG que estaba orientada en persona, pero estaba desorientada en tiempo y espacio. Tenía mucha habilidad emocional, por momentos tenía llanto inmotivado, era muy difícil interrogarla. El lenguaje estaba conservado, los vocales finales estaban conservados, la fuerza, la taxa y la sensibilidad estaban conservadas, y no tenían micronías ni signos extrapiramidales. El laboratorio no arrojó particularidades, y ella tenía una resonancia magnética que traía desde el laboratorio, que es por la cual se lo que mostraba áreas corticales en el hemisferio derecho y un núcleo caudado con leve restricción en la secuencia de difusión. No sé si acá la llegan a ver, la secuencia de difusión, se ven estas áreas hiperintensas que marcan la restricción de la difusión, más que nada a nivel del, esto sería corteza parietal. Se ve más a predominio derecho, pero si se fijan bien también pueden verse en áreas del hemisferio izquierdo. Bueno, esta es la presentación del caso. Básicamente es una paciente que en un mes de evolución adquiere un deterioro cognitivo rápidamente progresivo, y mi primera pregunta es: ¿qué pensamos, qué podríamos descartar, cómo podríamos evaluar a una paciente con un deterioro tan rápido de las funciones cognitivas? No sé qué se les ocurre o en qué grupo de patologías podríamos agruparlos. ¿Cuántos años? 65 años. Bien. No, la verdad no tuvo fiebre, pero está bien pensado, es pensar en patología infecciosa. ¿Algún otro grupo de patologías que haya que buscar? ¿Cómo? La medicación que tomaba era más que nada la amlodipina, la atorvastatina y el clonazepam. A mí me gustaría saber un poquito mejor qué esferas cognitivas tiene alterada el paciente. Bien. Si lo podemos discriminar un poquitito de la evaluación neurocognitiva. Lo que más tenía afectado ya era más que nada la memoria y la atención. Eso es al menos lo que yo lo pude percibir en el examen físico. Era muy difícil hacer. ¿Los neurólogos quieren aportar algo del examen que hayan encontrado? Sobre todo se veía afectada la memoria a corto plazo, las praxias, muy llamativas las praxias. Ella tenía dificultad ya con vestirse en el día a día, con caminar también, estaba muy aferrada a lo que era la cama, y inclusive llegaron a referir los familiares que no podía hacer el proceso de tragar, que eso es una de las dificultades que está teniendo últimamente. Lleva el bolo a la boca, como que no pudiera masticar y tragar la comida sólida. Y bueno, la parte emocional del conductor también era lo que... ¿La paciente era una vascular importante, hipertensa, con factores de riesgo cardiovascular conocidos? No, la verdad que no, solo refería a la hipertensión y nada más, no era algo que nos llame mucho la atención. Y a nivel del tallo encefálico, del tronco, bulbo, protuberancia, ¿tenía síndrome lacunar múltiple? No, para nada. En el resto supratentorial, lacunares. Tampoco, para nada. ¿Y había tenido eventos conocidos de accidentes cerebrales? No. De ninguna índole. Era una paciente, la verdad, que totalmente en buen estado general. Repito, totalmente independiente. Yo preguntaría si es alcohólica, la Bien. señora, si, bueno, pudo haber consumido sustancias. Bien. Me parece fundamental. Y por otro lado, si tuvo alucinaciones y qué tipo de alucinaciones, Bien.
o algún otro elemento a la historia clínica de tipo cuadro tipo psicótico, ¿no? Sobre todo alucinaciones y qué tipo de alucinaciones si es que la tuvo. Bien. Bueno, la paciente no presentaba alucinaciones, no era alcohólica. Como dato, también por ahí importante quizás de qué trabajaba, pensando en alguna intoxicación crónica que pudiese tener. La verdad que era peluquera, no se encontró ninguna asociación de significancia importante. Y nada más, eran los únicos datos que teníamos. ¿Tuvo viajes recientes como para pensar en que tenga una encefalitis por picaduras, por arbovirus? No. ¿Alguna zona típica, como por ejemplo en nuestro país la Mesopotamia? No, no tuvo. No había referido viajes refiere recientes. picadura. No. O sea, que en un mes una paciente que era totalmente autoválida, lo único que podía responder, por lo que escuché Sí, más sí. o menos, era seguramente orientación autopsíquica, o sea, su nombre, por ahí, seguramente la edad no, desorientada en tiempo y espacio, Sí. y que en un mes, seguramente, esto que decían que no podía tragar, es una paciente que pasa a ser dependiente total, ¿no? Para Totalmente. vestido, alimentación, higiene, y le daban de comer en la boca, y es ahí donde se dan cuenta que cuando le dan de comer en la boca, la paciente empieza a jugar, y lo que hacen algunos pacientes con la comida, juega con la comida y no traga. Y por más que le dicen traga, traga, la paciente sigue jugando y no traga la comida, ¿no? Sí. A eso se refieren. Sí. ¿Ok? Sí. Ah, Bien. Bueno, yo más que nada que traje una serie de diagnósticos diferenciales a pensar más que nada en una paciente que comienza con un deterioro cognitivo. Más que nada lo agrupé en causas, que es vascular, como preguntaban por ahí, infecciosas, que también preguntaban, tóxico-metabólicas, pensando más que nada en alcoholismos crónicos, ¿sí? Intoxicación por metales, déficit vitamínicos, principalmente los del complejo B, ¿sí? Tiamina, B6, B12, ácido fólico, causas autoinmunes, causas neurodegenerativas. Acá una salvedad, si bien las causas neurodegenerativas que te aparecen acá tienen un curso más crónico, también podríamos pensar unas formas de presentación atípica, ¿por qué no?, de estas patologías y siempre tenerlas en cuenta. Las encefalopatías espongiformes y por último, bueno, la patología neoplásica. Nuestra conducta fue principalmente abocada a descartar este grupo de patologías, principalmente porque muchas de ellas son potencialmente reversibles y le pueden traer un beneficio al paciente. Se hizo un laboratorio completo con erito, proteína C reactiva, proteinograma, dosaje de amonio, tiamina, B12, fólico, anti-TPO, quizás pensando en una encefalitis de Hashimoto. Si bien era un boceutiroideo, ¿por qué no podíamos pensar en una encefalitis de Hashimoto? BDRL, serologías para HIV, ¿sí? Todas negativas, nada positivo del examen de laboratorio. Una punción lumbar, ¿sí? Con un físico-químico y un cultivo no patológico, en búsqueda de líquido cefalorraquídeo de gérmenes comunes, proteína C reactiva para CMV, virus de Epstein-Barr, bandas oligoclonales, que están pensando en algún tumor. Por último, la proteína 1433, principalmente pensando en las encefalopatías espongiformes. Se hizo un electroencefalograma que no reveló un patrón característico, más que nada una lentificación moderada bastante inespecífica. Una resonancia magnética, para comparar con la anterior, donde se encontraban hallazgos similares, y por último una tomografía completa de tórax, abdomen y pelvis, pensando quizás en un tumor primario o en algún secundarismo que podría explicar este deterioro. Pero bueno, más que nada esta fue la mayoría de estudios que pedimos. Yo, la verdad es que no lo dije al principio, pero ella venía referida principalmente pensando en una encefalopatía espongiforme. Esa resonancia que tenía me refería como probable diagnóstico de cambios compatibles con encefalopatía espongiforme. Pero bueno, como para jugar un poco más con los diagnósticos diferenciales, me pareció importante. Perdón, y te hago una pregunta con respecto a ese diagnóstico, porque la hiperintensidad en el flare cortical es, no se puede decir la palabra patognomónica, pero es bastante característica si uno tuviera que poner ese hallazgo. Ese es uno, el otro es la hiperintensidad del núcleo caudado y de los núcleos grises de la base. Eso no se vio en ninguna otra secuencia, ¿no? La hiperintensidad de cabeza, de caudado o lenticular. No, lo que tenemos más que nada es a nivel cortical. Y el paciente nunca tuvo ni extrapiramidalismo ni mioclonías. No tuvo mioclonías, que bueno, es un signo bastante característico. La verdad que no presentó mioclonías ni extrapiramidalismo.
Bueno, acá. Tiene la resonancia, la intensidad del otro caudado, el lado derecho lo tiene. Eso lo tiene y el electroespiramidalismo lo fue presentando más tarde, digamos, con el curso de los días en los controles, ahora ya tiene un predominio de rigidez extrapiramidal del cuerpo derecho, en correlación a esa afección de los ganglios glabáceos, probablemente. Bien. Con lo cual, tiene el criterio morfológico, imagenológico lo tiene. Sí, el criterio imagenológico lo tiene. Nos falta el serológico, que lo tendremos cuando esté la 1433. 1433. Y podríamos decir que lo tiene el clínico, porque es un deterioro cognitivo subagudo. Sí. Si bien le faltan los clásicos, que es tener algo piramidal, extrapiramidal o clonías, obviamente esos signos clínicos lo hacen en el transcurso del desarrollo de la enfermedad y no necesariamente al principio. Ahora no las tiene, pero capaz que dentro de 15 días empieza con micronías en pacientes. Sí, está escrito que el 90% de los pacientes en algún momento de la enfermedad van a tener mioclonías. O sea, es bastante característico el cuadro. Y aparte la evolución tan rápida, lo primero que Totalmente. una tendencia que evoluciona tan rápido es esa, la primera que se tenía la cabeza, el secreto. Bien. En principio igual hay dos elementos de la historia que a mí me desviaron la atención hacia otro diagnóstico. Por un lado contás pares bajos, porque contás un trastorno delutorio, y por otro lado la labilidad emocional. Sí. Los pacientes muy vasculares, en el status lacunaris, el Hermit y Jacob, en lo cual hay múltiples infartos lacunares del tallo y tronco, que no pareciera ser, al menos imagenológicamente este caso, típicamente tienen pares bajos con la habilidad emocional, ¿cierto? Con risa y llanto, crisis de risa y llanto desproporcionada. Sí, Con lo cual, ¿se revisó el tronco encefálico en función de esto? La verdad que no sé si... Sí. En el tronco encefálico la resonancia no tiene lesiones. Lo que sí tiene lesiones es en la cara medial, en la parte orbital del frontal, se ve ya una restricción en la difusión. Y bueno, nosotros interpretamos que puede ser lo que denominamos un síndrome pseudovulvar, tal vez es un trastorno de pares bajos que pueda estar manifestando, más allá de la praxia. Bien. Bueno, y por último les quería hablar un poco de las encefalopatías espongiformes, principalmente porque fue el diagnóstico que se pensó en un momento. Si bien estuvo dirigido la conducta de descartar otras patologías quizás más frecuentes, todavía queda pendiente la proteína 1433 para, ver si tenemos algún criterio más diagnóstico para pensar en una encefalopatía espongiforme. Te hago una pregunta antes que pases con la descripción. ¿En el tiempo que lo pudieron observar, el paciente siguió deteriorándose o empezó a mejorar? No, yo lo que vi es siempre en los exámenes físicos continuos siempre era lo mismo, era un deterioro cognitivo que era imposible hacer interrogatorio, siempre estaba desorientada. No mejora el paciente. También es verdad, tuvo... Porque sí, porque el hecho que mejore va muy fuertemente en contra de ese diagnóstico, ¿no? El Creutzfeldt-Jakob no mejora nunca, es una patología. Ajá. Tuvimos contacto allá con la médica cabecera y con familiares de la paciente. Está con intenciones de volver a la guardia por estos temas delutorios y la falta de alimentación que está teniendo, así que se está deteriorando. Muy bien. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la enfermedad para que todos tengamos aunque sea una idea. Pertenece al grupo de encefalopatías espongiformes básicamente se caracterizan por la presencia de priones, que son unas proteínas que se encuentran normalmente en el organismo, pero por alguna razón sufren un cambio conformacional desde su estructura alfa-hélice a una estructura en beta plegada. Esto las hace resistentes a las degradaciones proteicas, permitiendo que se acumulen en el sistema nervioso, generando daño neuronal. Una característica es que estos cambios tienen un carácter replicativo y un fenómeno de cooperativismo, lo que permite a una proteína priónica anómala inducir un cambio en otras proteínas, ¿sí? Generando un carácter transmisible de esta enfermedad. Otra característica es el cambio espongiforme, que es
más que nada en la anatomía patológica, la presencia de vacuolas citoplasmáticas. Y por último, la clínica, justamente la clínica común es la demencia rápidamente progresiva, que bueno, es característica de nuestra paciente. Tenemos distintas formas, ¿sí? La forma esporádica, que es la más frecuente, en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica, formas familiares que se dan por mutaciones específicas en estos genes que codifican para los priones, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob hereditaria, que es una fatal familiar, el síndrome de Hertzmann-Straussler-Schenker, perdón si lo nombro mal, pero estuve practicando para nombrarlo, es imposible. Y bueno, formas adquiridas, principalmente la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob variante, que adquirió importancia en la década de los 90 en el Reino Unido, cuando empezaron a haber casos de encefalopatías espongiformes, y se creía que era por el consumo de carne de vaca contaminada con la encefalopatía espongiforme bovino, la enfermedad de las vacas locas. De hecho, claro, quizás todos la tengamos más en cuenta por esta patología. No es la forma más frecuente de presentación. Nada, de hecho se cree que está casi inexistente con las medidas de prevención y control de calidad. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob iatrogénica, más que nada asociada, se describe en contexto de administración de hormonas de crecimiento de origen humano y trasplantes de córnea, también prácticamente inexistente en la actualidad. Se cree que si hay casos nuevos serían por aquellos que presentan periodos de incubación muy largos. Por último, el PURUR, que lo nombro ahí a modo de histórica, es una de las primeras enfermedades estudiadas, endémica en tribus de Nueva Guinea, que practicaban rituales de canibalismo y bueno, se iban adquiriendo la enfermedad de transporte. Las viudas se comían los sesos del marido, Claro. en el funeral, entonces agarraban Creutzfeldt-Jakob variante, ¿no? Exactamente. Bueno, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es la forma más frecuente de las encefalopatías espongiformes, tiene una incidencia, y si bien es la más frecuente, fíjense, tiene una incidencia de 1 por cada 1 millón de habitantes, o sea, es bastante infrecuente. El 90% es esporádica, que es lo que veníamos diciendo antes, y tiene un deterioro rápidamente progresivo. El pronóstico es muy malo, la muerte se produce dentro de los 6 meses de iniciados los síntomas. La verdad no sé bien cuándo va a estar la proteína 1433, creo que se había hablado de 2-3 meses más o menos, o sea que teniendo en cuenta el pronóstico, la verdad. ¿Eso tarda, te dijeron? Sí. O sea, llega post-mortem. Claro, así que la verdad es que no. El diagnóstico no. ¿Dónde la hacen, Pablo? ¿En Bahía Blanca? Pero el problema debe ser que deben necesitar juntar muchas demandas para lanzar un kit, abrir un kit. Porque si no, no tienen otra explicación. Juntar pacientes, abren un kit y largan todas juntas. 2-3 meses. Si no, no tendría ninguna explicación. Sí. Bueno, en cuanto a la clínica, un poco lo que íbamos nombrando, afecta, principalmente se caracteriza por el deterioro rápidamente progresivo, afectando también a áreas neuropsiquiátricas, concentración, memoria y juicio es lo más afectado. Menos frecuentemente puede haber apatía, la habilidad emocional, y mucho menos frecuentes son el insomnio y las alucinaciones. Las mioclonías es otra manifestación clínica bastante frecuente. Como dije antes, el 90% de los pacientes en algún momento de la enfermedad desarrollan mioclonías. Siempre en un paciente con deterioro cognitivo rápidamente progresivo más mioclonías, y hay que pensar en un Creutzfeldt-Jakob como causa fuerte. También se describen manifestaciones cerebelosas, piramidales, extrapiramidales, y en última instancia se caracteriza por un mutismo asinético. Bueno, la evaluación es un poco más o menos lo que hicimos nosotros, una evaluación clínica, una neuroimagen, donde la resonancia magnética es el mejor estudio para develar esta patología, principalmente la secuencia de difusión, que es lo más sensible, puede notar cambios inclusive antes de las manifestaciones clínicas. El líquido cefalorraquídeo con el dosaje de la proteína 1433. El fisicoquímico suele ser normal, con glucorraquia y células normales. Está descrito que algún 40% de los pacientes generan hiperproteinorraquia. Por último, el electroencefalograma, que se caracteriza por un complejo de ondas agudas periódicas, es un patrón repetitivo separado por el mismo intervalo de tiempo, que no era lo que se observaba en nuestra paciente. Acá lo que les traje es unas imágenes de resonancia magnética, lo primero un T2, donde suele verse una leve hiperintensidad a nivel de los ganglios de la base, que se manifiesta mucho más en la secuencia de difusión, nótense que es mucho más sensible, y acá a nivel cortical, ¿sí? A nivel de la corteza medial.
Estas mismas imágenes son de la misma paciente, que no es nuestra paciente, 2 semanas después, donde estos cambios son un poco más notorios. ¿Ese es del paciente? No, esta no es nuestra paciente, es una paciente a modo de referencia, digamos. Por último, bueno, lo que nombré un poco antes, el líquido cefalorraquídeo con físico-químico, la proteína 1433. Y esto es un estudio que encontré que se llama la prueba de conversión inducida por temblores, y el fundamento de esta prueba básicamente es que utiliza la capacidad de las proteínas clónicas anormales de inducir cambios en proteínas clónicas normales. Se mezcla el líquido cefalorraquídeo de un paciente sospechoso con una muestra que contiene priones normales y un marcador que emite fluorescencia que se puede detectar en tiempo real. La verdad que la puse, no es una prueba que esté disponible, creo que hay un laboratorio solo en Estados Unidos, que es el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Crónicas, y bueno, me parece interesante ponerlo como para conocerlo. Tendría un mayor rédito diagnóstico que la proteína 1433. El estudio es en Italia, en realidad. El estudio es italiano, lo podés buscar en New England en el 2015. Es un estudio italiano, en el cual la compararon la sensibilidad de esta prueba de mucosa olfatoria superior comparado contra proteína 1433. Tanto sérica como líquido cefalorraquídeo. En sensibilidad, la prueba fue bastante superior a la 1433. Hay que hacer un cepillado nasal para arriba, no para abajo como en COVID, sino para arriba, porque hay que ir al epitelio neuroolfatorio y tiene una altísima sensibilidad, pero no se ha desarrollado por la complejidad del método y el costo. Bueno, no podemos hacer tardamos 3 meses en hacer una 1433, imagínate si vamos a poder hacer esto. Sí, obvio. Sí, la 1433 de hecho puede estar elevada en otras patologías porque es un marcador principalmente de daño neuronal de curso agudo o subagudo, o sea, podría estar aumentado en una encefalitis herpética, en una metástasis, incluso en funciones lumbares traumáticas podría también estar aumentada, por eso... Los ACV pueden tener 1433. Sí. Bueno, el electroencefalograma, un poco lo que nombré antes, el patrón característico con los complejos de ondas agudas periódicas, bifásicas o trifásicas, se requieren al menos 5 intervalos repetitivos con una duración menor a 500 milisegundos. Este patrón desaparece en etapas finales donde se caracteriza por un bajo voltaje. Por último, la biopsia, que es el gold standard, puede mostrar la presencia de priones por inmunistoquímica y también los cambios anatomopatológicos característicos. Ahora, la pregunta es si es necesaria, teniendo en cuenta que un diagnóstico certero no le va a cambiar la mortalidad o la expectativa de vida de la paciente, en este caso. Por último, también traigo los criterios diagnósticos, como a ver si podemos encasillar un poco a nuestra paciente. Tenemos diagnósticos posibles cuando es el deterioro cognitivo rápidamente progresivo, asociado al menos 2 de las siguientes, ya sean mioclonías, alteraciones cerebelosas, extrapiramidismo, autismo cinético. Es probable cuando al posible se le suman exámenes complementarios compatibles, principalmente resonancia magnética, o electroencefalograma, o la proteína 1433. Y por último, el definitivo, que bueno, por biopsia. La verdad que nuestra paciente, bueno, ahora tenemos la proteína 1433, tenemos una imagen patológica y el deterioro cognitivo rápidamente progresivo. La verdad que bueno, habría que seguir estudiando y ver qué nos arroja la proteína 1433. Y ahora el extrapiramidismo ya podría entrar en un probable. Faltaría un criterio más quizás. Bueno, por último, el tratamiento, hablamos, no hay un tratamiento eficaz hasta el momento. Hay tratamiento sintomático para las mioclonías, como las benzodiazepinas y anticomerciales, como el TAM y el valproato. El tratamiento neuropsiquiátrico va a estar más que nada destinado según el perfil, si es un perfil más depresivo o un perfil más psicótico. Y por último, algunos estudios que leí, la fluoxetina, el polisulfato de pentosano, la quinacina y la doxiciclina. La verdad que no me arrojaron datos muy prometedores. La fluoxetina es un analgésico no opioide de origen central. La verdad que en los estudios que se describen se identifica una mejoría en los cuadros cognitivos, más que nada interpretados por los cuidadores, pero no una mejora en la supervivencia, y no se estudiaron tampoco muchos pacientes como para que tenga significancia estadística. El polisulfato de pentosano es análogo de heparina, que habría demostrado mayor supervivencia, pero no mejorías clínicas.
Y la desventaja además que no atraviesa la barrera hematoencefálica, es de aplicación intraventricular y se asocia a mayor incidencia de derrames suprarrenales, por lo que está prácticamente en desuso. Y bueno, por último la doxiciclina y la quinacrina, que tampoco demostraron datos prometedores. Y bueno, una conclusión, la breve conclusión, lo que me pareció a mí de este caso es, lo que más me llevó es más que nada el abordaje que tuvimos, principalmente a descartar, sobre todo, patologías más frecuentes y potencialmente reversibles. Fue más que nada un enfoque de descarte, primero, y bueno, en última instancia, obviamente, evaluar esta patología que no tendría un buen pronóstico para la paciente. Muy bien. ¿Comentario? Muy bueno, está buenísimo el caso. Si tenés la 1433, lo podés presentar donde quieras, pero sin la 1433 es un caso más en evaluación por ahora. Está en evaluación. Se presentan así casos, pero que digas un tomatazo. Claro. Digas un tomatazo. Sin la 1433 no lo podés presentar. Pero está buenísimo. Yo creo que teniendo una evolución de Creutzfeldt, y lo tenés suficientemente para descartar las famosas psicosis tratables, ¿no? Claro. Neurolues, déficit de vitamina B12, que son HIV, son las demencias subagudas tratables, que tienen algún tipo de tratamiento. Reversibles, que son básicamente 4 o 5, B12, HIV, lo dijimos recién, hipotiroidismo, sífilis, para contar. Más tampoco. Fue. Sí, y totalmente sí, no. Totalmente, sí, si no le va a cambiar la sobrevida.